¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el doctor Roberto Alemán. Vamos a hablar del nuevo desafío de la justicia. Vamos a hablar también de qué se necesita para generar empleo. Todo el mundo habla de reforma laboral, ¿verdad? Pero hay otros elementos, me parece a mí, como la presión impositiva, que es crucial para que las empresas tomen gente, que eso es lo importante, ¿no? Generar fuentes de trabajo. Entre otras cosas, si nos alcanza el tiempo, seguramente vamos a poder hablar con él. Bueno, ya en un minuto conversamos con el doctor Alemán. La pregunta es, ¿qué sucede cuando un gobierno, en el caso de la provincia de Jujuy, decide transitar sus días al margen de la ley? Se trata de un giro autoritario, me parece a mí, que va generando una corrosión a los pilares de la convivencia democrática. Un gobierno que actúa ilegalmente en muchos campos, deliberadamente o por omisión, si usted quiere, instala una peligrosa cultura de la impunidad. La separación de los poderes se va convirtiendo en una cuestión de ficción. Lo vemos en la presión o en la cooptación de jueces y fiscales para que fallen a favor del oficialismo. Lo vemos en el uso selectivo de los organismos de control para perseguir a la oposición mientras se ignora la corrupción propia. El Poder Legislativo se ha transformado en una escribanía del gobierno, ratificando sistemáticamente las decisiones del Poder Ejecutivo sin un verdadero análisis profundo basado en los principios democráticos. Es decir, que las decisiones no emanan del consenso democrático, sino de la voluntad unilateral del gobernador. Los funcionarios responden al mandato político que al imperativo legal. Cuando el Estado opera fuera de la ley, la inseguridad jurídica se vuelve un veneno que impacta lentamente en la gente. Las decisiones de gobierno pasan a ser arbitrarias. Y esto ocurre con la criminalización, por ejemplo, de la protesta social, donde se utilizan figuras legales como el contravencional, ¿verdad?, para reprimir y encarcelar a quienes se atreven a pensar distinto. Y en el plano económico, la ilegalidad es un componente fatal para el desarrollo. Dígame, ¿qué inversor serio arriesgaría su capital en una provincia donde los fallos judiciales pueden ser ignorados, donde las licitaciones públicas son opacas? Fíjese la licitación del sistema de transporte público de pasajeros. Audiencia pública por mail, ¿escuchó? Un disparate. Y además, una licitación con los hechos consumados ya, directamente. De modo que todas estas consideraciones lo único que hacen es frenar lo que más interesa, que es el empleo genuino, y condena a la provincia a depender de la discrecionalidad de los fondos nacionales o de la gestión extractiva, profundizando la desigualdad social, entre otras cosas. La corrupción va prosperando, al no existir controles efectivos ni respeto por los procedimientos legales. Y el perjuicio que le genera esto a la democracia es existencial. Un gobierno que se comporta como un poder fáctico está traicionando el contrato social. Y esto es, diría yo, lo imperdonable, ¿no? Y el desafío no es solo político, sino cívico y moral. Es imperativo entonces exigir el retorno estricto al cumplimiento de las normas y de la Constitución. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir.
Muchas gracias, Alejandro. La verdad, un placer estar acá y poder de alguna manera serle útil, ¿no?, a la audiencia en todos estos temas que estuviste tocando en tu editorial y que comparto plenamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, cuénteme, ¿usted cree que es posible el diseño de la justicia? Por supuesto que sí. Los jujeños, a partir del 2023, sufrimos como nunca antes, de manera inédita, una total abolición de los derechos que tenemos, al punto tal que primera vez en la historia que se dio un juicio procesal penal contra el doctor Alberto Nayar en menos de 4 meses. Menos de 4 meses comenzó y terminó un juicio de manera inédita, con condena, cuando vemos que en la práctica natural eso demora en promedio entre 1 a 3 años. Entonces, la cantidad de jujeños que tuvieron que emigrar a otras provincias, la persecución ideológica, política y en la profesión misma de la abogacía, que tuvimos varios profesionales, motivó a un proyecto como lo diseñó el doctor Alberto Nayar en Buenos Aires, con más de 20.000 firmas, solicitando la intervención del Poder Judicial de esta provincia, ¿no? Y que las causas siguen latentes, ahora lo vemos más que nunca con los pueblos originarios, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar defendiendo a los pueblos de Guerrero, en donde con poderosa atención nos llamó la atención de que una mera persona, peón del demandado, un importante funcionario público, negó a la jueza que puede entrar la parte actora, y la jueza hizo lugar a ese pedido cuando ella tiene el poder de policía, cuando ella podría igualmente haber realizado la medida. Es grave lo que está pasando en Jujuy. Esa es una sola anécdota que estoy comentando, pero realmente todo comenzó la debacle de la justicia que tenemos a partir de la reforma constitucional, porque a partir de ahí que se han afianzado institutos, como bien mencionaste anteriormente, por ejemplo el de las contravenciones, que no figuraban en la Constitución, ahora figuran en la Constitución. Ahora se prevé juicio sumarísimo, que para que la gente entienda significa que tienen menos posibilidad de defensa a quien ellos consideren que cometió una infracción. Se afianza también el MPA, cuando es inconcebible que no esté en ninguno de los 3 poderes. O sea, lo que dijo alguna vez Montesquieu, Lustó y Voltaire en la forma del Estado, que tenemos solamente 3 poderes, bueno, el MPA no está en ninguno de los 3 poderes. Y sin embargo tiene prerrogativa y tiene una importancia que realmente los abogados no sabemos dónde ponerlo con esa autarquía, y que en esta nefasta reforma constitucional ya quedó de alguna manera enraizado, pero de alguna manera vemos que tenemos que trabajar para que diseñemos una justicia en donde el Ejecutivo no tenga que tener tantas atribuciones, porque el Poder Judicial es el que tiene que controlar a los otros 2 poderes, y difícilmente lo puede hacer de manera eficiente si los jueces son designados justamente por notoria influencia del Ejecutivo y el Legislativo. Así que es clara la distorsión, ¿no? Es decir, acá el Ejecutivo controla a la justicia y al Poder Legislativo, al Parlamento. Así es, ¿no? así es. Por lo tanto, necesitamos diseñar una nueva justicia en donde realmente podamos decir que el Poder Judicial es un órgano independiente. En la nueva Constitución, en el artículo 176, se establece como requisito para integrar la Corte Suprema solamente tener 30 años de edad y 8 años de ejercicio de la profesión. Hay muchos colegas que están matriculados y por ahí no tienen ni un caso porque están abocados a otra actividad, pero si tienen los 8 años, como dice ahí, ya están en condiciones de integrar el Superior Tribunal de Justicia. Entonces vemos que necesitamos diseñar una justicia que realmente sea un servicio para la comunidad y no un servicio para el poder político de turno, que quien llegue a obtener el Ejecutivo provincial principalmente pueda también nombrar a los jueces. Cuando se pensó en esto que usted dice, que se necesitan 8 años solamente para poder integrar el poder, ¿en qué doctrina, digo yo, en su momento se habrán enfocado estos señores para probar eso? ¿Existe alguna doctrina que indique estas cosas? No. Si existiera una doctrina que se ponga del lugar de la gente y del lugar en buscar las personas más calificadas, se podría haber determinado que esas personas hayan demostrado una idoneidad acabada en el área, en la materia en particular que van a juzgar. Hay jueces en materia laboral, en materia civil, en materia penal, entonces el requisito esencial tendría que ser la idoneidad tanto académica como en cantidad de casos que pudo haber hecho como profesional ese abogado, o en la función judicial, que sí lo establece, más de 10 años en la función judicial como otra opción.
pero son muy mínimos, muy exiguos los requisitos, lo mismo que para ser fiscal, ¿no? Poca gente sabe que para ser fiscal solamente 1 año de antigüedad se requiere en el ejercicio de la profesión de abogacía. Entonces, es tan importante ese cargo para tan pocas condiciones y aptitudes que tiene que tener, que los resultados los estamos viendo a la vista. Claro, por eso digo, usted me cuenta esto y me imagino la corte en Estados Unidos. La verdad. ¿Qué distancia que hay, digo, qué distancia que hay entre lo que pasa en la Argentina con lo que puede pasar con los mecanismos de selección y de designación de jueces y fiscales, ¿no es cierto? Y aún cuando la justicia es tan seria, digo yo, me da la sensación a mí, implacable. Sí. Y aún cuando tratemos de decir, bueno, pero ahora para enriquecer la justicia se creó el Consejo de la Magistratura y demás, pero siempre está la cola del Poder Ejecutivo y del Legislativo, porque en la proporción de la conformidad de esos órganos, también en buena cantidad de número está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea que la propuesta que como jurista le doy, y que no soy el único, es que no tiene que tener ninguna injerencia el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la designación de los jueces. Ninguna injerencia. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que como está diseñado el sistema, menos del 40% de los votantes está representado en la legislatura. Si mal no me equivoco, creo que en la provincia de Córdoba pasa esto. No hay injerencia. Claro. Ni de la legislatura ni del Poder Ejecutivo. En la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, sí. Es un ejemplo a seguir. Acá en Jujuy realmente se crearon una diversidad de organismos, ¿no? Del MPA, que realmente uno no sabe realmente a dónde acudir, y es otro tema para debatirlo, ¿no? El de la ciudad judicial que tendríamos que tener, pero realmente la administración de justicia hoy en día para el jujeño es una deuda, ¿no? Que tenemos todos los que de alguna manera somos auxiliares de la justicia o operadores. Y este tema, ponerlo en la mesa, es vital ponerlo en la mesa. A propósito de poner en la mesa, usted mostró ahí un documento, una presentación, ¿me cuenta qué es esto? Es la acción de inconstitucionalidad, porque justamente a raíz del 2023, que se llevó a cabo la nefasta reforma constitucional, la gente tiene que saber que esta es la Constitución de la Nación, la que tengo en mano, y el artículo 5 dice que el gobierno nacional va a garantizar a las provincias el uso de sus instituciones en la medida que se adecúe la Constitución provincial a la Constitución nacional. Eso dice el artículo 5 de la Constitución nacional. Cuando nosotros vemos que el artículo 78, inciso segundo, ya de la Constitución provincial, establece que el gobierno de Jujuy no va a tener ninguna religión oficial ni va a promover ningún tipo de espiritualidad, veo que ya se salió del artículo 2 de esta Constitución, que dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Con esto quiero decir que ya se infringió el artículo 5, que decía que se tenían que adecuar mientras no contradiga. Entonces, habían elementos de sobra, Alejandro, para que la Corte Suprema de la Nación la admita la demanda. Pero como sabemos que acá hay temas tan importantes internacionales como el de la tierra rara, el del litio y otros intereses espurios, y sabemos también cómo son elegidos los integrantes de la Corte Suprema de la Nación, que simplemente se declaró incompetente y solicitó que todas las presentaciones que se hubieran hecho en la Corte Suprema de Buenos Aires se le hicieran acá en esta provincia. Y fue así que con un grupo de ciudadanos la presentamos, y al día de hoy está vigente, ¿no?, esta demanda de inconstitucionalidad, que son más de 45 artículos que cuestionamos la constitucionalidad, y hay una resolución justamente del depuesto fiscal general Lelo Sánchez, en el que nos da la razón en cuanto a la morosidad que tiene la tramitación de esta demanda ya entablada en el 2024 acá. En el 24 presentaron. El año pasado, a comienzo del año pasado. ¿Y usted tiene alguna expectativa de que pueda salir esto? Expectativa positiva no. No, pero es comprensible desde el momento de cómo está diseñado nuestro sistema judicial. En ese sentido, no desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista del derecho estoy convencido que las normas y la inconstitucionalidad de los artículos que nosotros mencionamos, tanto desde el proceso, no solo ya desde los artículos, porque también atacamos el proceso, ¿no? Que, por ejemplo, el gobernador de la provincia en ese entonces nunca dejó el cargo. Es decir, que en ningún momento asumió Carlos Aquín como gobernador, ni siquiera interino. Entonces, ahí ya se demuestra la incompatibilidad
de presidir la convención constituyente y a la vez ser gobernador de la provincia. Entonces, ahí hay una causal ya de nulidad del procedimiento mismo de la reforma. Y como ese tenemos mucho más artículos que quisiéramos que la población tome conocimiento, como hablábamos fuera del aire, ¿no? Que se hicieron cambios tan atroces, el 80% se reformaron, que nosotros como hombres del derecho, pero principalmente de la democracia, vemos imprescindible que un ejemplar de la Constitución, tanto provincial como nacional, tiene que estar al acceso de los jóvenes, más hoy en día que votan a partir de los 16 años y que recientemente pasamos la fiesta de los estudiantes, que no se les da esa posibilidad a que la juventud, sobre todo, y los adolescentes conozcan nuestra manera de constituirnos como provincia. Vemos que hay una falencia tan grande que un tema lleva al otro, Alejandro, porque ese tema a la vez lleva al ausentismo que cada vez se pronuncia más al momento de ir a las urnas y que hasta ahora el gobierno no toma ninguna medida. Está muy bien. Bueno, ¿está bien? ¿Hasta ahí? Hasta ahí vamos. Damos vuelta a la página. Siempre me persigue el tiempo. Sí, sí, sí. El tema de la creación de empleo es un tema central, me parece a mí, en esta Argentina de hoy. Y muchos de los empresarios desde hace tiempo ya vienen hablando de la reforma impositiva. ¿No? ¿Usted cree que esto es imperioso, necesario, imprescindible? Es imprescindible empezar por ahí. Empezar por ahí. ¿Por qué? Porque siempre el hilo se corta por lo más delgado. Es decir, hay un estancamiento en cuanto a la mano de obra y a la ocupación, que ya de entrada hay una propuesta a nivel nacional que es aquella que concibe que es el trabajador el que le genera mucho costo a la empresa, y mermando ese costo a la empresa se va a producir la mayor cantidad de empleo. Y hay otra mirada, que es la que yo hablaba fuera del aire, que es cuando en Argentina se crearon los derechos protectorios, que fuimos vanguardistas en toda Sudamérica, fue justamente porque los argentinos tenemos algo que no tienen otros países, más limitado en su extensión geográfica, más limitado en su riqueza, tanto riqueza humana como riqueza natural, que nosotros sí nos permite hasta hoy en día mantener esos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? El aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización arbitraria por despido sin causa. Yo considero que a nosotros, los argentinos, nos da el tupé, nos da la carga para mantenerlo, pero hay quienes sostienen que para haber mano de obra ocupación es necesario permitir esa flexibilidad, porque si no, no van a venir inversiones. Pero está comprobado que aún haciendo esa flexibilización, si bajáramos el costo impositivo, y cuando digo impositivo no solo hablo de una política nacional, porque ya desde el kiosco que quiere comenzar a ejercer su giro comercial, vemos que tiene más de 15 requisitos de habilitaciones en la municipalidad para comenzar. A eso le sumamos los impuestos provinciales y después los impuestos nacionales, y obviamente que ahí está el mayor retroceso y la mayor carga que tiene cualquier emprendedor que también va a desear tener empleados. Y esto está ligado a la importación, porque muchos ciudadanos comunes y corrientes están alentando justamente a la importación porque cuida su bolsillo, porque para ese ciudadano está bien pagar a menor costo. Pero lo que yo le asesoro y lo que yo le digo es que no lo cuestionen al emprendedor local, porque los costos que tienen son altos. Tenemos el combustible, uno de los más caros de la región, los servicios de luz, los servicios de agua, el IVA, y tenemos tantos impuestos que gravan que es imposible que el precio final que pueda darlo sea acorde a un producto que venga de China, donde los trabajadores no pagan absolutamente nada de mano de obra si son condenados, etcétera, ¿no? O con Paraguay, que están viniendo incluso alimentos. Es decir, que el costo de producción que tienen esos países es mucho más bajo. Entonces me parece que la política nacional tiene que partir por cómo crear las condiciones a los empleadores sin necesidad de empezar por quitarle derecho a los trabajadores. Bueno, ahora, ¿por qué cree usted que le cuesta tanto a la dirigencia entender estas cosas? Porque la mayoría son empresarios, Alejandro. O sea, la mayoría de los políticos a su vez son empleadores. La mayoría tienen su empresa, entonces difícilmente encarnicen el papel de ponerse al lado del trabajador, porque ellos saben que su función tarde o temprano va a culminar y van a seguir ellos estando en sus empresas, entonces les conviene dejar este tipo de condiciones muy precarias para los trabajadores para que cuando vuelvan al ruedo les sea más fácil a ellos retomar y acrecentar más su ganancia. Ahora, ¿cuáles cree usted que deberían ser los tributos o las tasas
que deberían suprimirse de inmediato, digamos, para dar un punto de partida al tema? Por ejemplo, tener una compensación diferenciada en lo que se refiere a lo impuesto básico de la energía, del agua, de los insumos. ¿Por qué? Porque hoy en día están privatizados, es decir, que no lo está prestando el Estado. Cuando lo prestaba el Estado, vino esa clasificación de energía comercial o luz comercial y luz familiar. Uno lo pagaba tranquilo 3, 5 veces más a la luz comercial. ¿Por qué? Porque el Estado te brindaba distintas otras actividades y servicios necesarios para el progreso de un país, de una nación o de una provincia. Pero cuando ya se privatizó, es totalmente injustificado. Hoy en día estar pagando, por ejemplo, la luz comercial 6 o 10 veces más cara que la luz domiciliaria, porque para la empresa no tiene un costo mayor. Es la misma energía la que le da a un domicilio, la que le da a una empresa, a una pyme. Entonces, ¿por qué el Estado sigue autorizando a que cobren esa diferencia abismal cuando no la pueden justificar? Esta es la pregunta, ¿no? Digo, no la puede justificar. La SUSEPO, por ejemplo, ¿por qué no hace estos planteos? Porque ya en su conformación, lo mismo podríamos decir del Defensor del Pueblo, lo mismo podríamos decir de la Secretaría Oficina Anticorrupción, porque en la teoría son organismos que tendrían que estar para servir a la gente, pero cuando vemos cómo es la conformación, quiénes los designan, ya ahí está la mano negra de saber que no van a poder ir al hueso. O sea que el sistema en general, en el Parlamento, en la justicia, en estos organismos autárquicos, ¿se le puede llamar? Sí. ¿No es cierto? Están todos moldeados para defender privilegios. Sí, sí, están moldeados a la voluntad del Ejecutivo. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, digamos, por eso digo, la frustración de un diputado que presenta, por decir un ejemplo, un pedido de informe para hacerse de cierta información, le aplican la mayoría en la comisión, la tiranía de la mayoría, y ese pedido de informe, que puede ser muy interesante, queda en la nada. Y es gravísimo. El sistema es gravísimo. El sistema. Es gravísimo. Ahora, ¿por qué la política no quiere discutir esto? No sé si os cuento. Sí, por supuesto. Y eso creo yo, no sé qué piensa usted, eso le impide avanzar a la provincia. No puede crecer, me parece a mí. Por supuesto. ¿No? Obtura permanentemente. Por supuesto. El artículo 11 de la nueva Constitución, ¿de cuál? De la nueva Constitución reformada de Jujuy, sí, de los jujeños, nos da la posibilidad a cualquier ciudadano de poder requerir los informes correspondientes. ¿A dónde? Pero a lo que voy es eso, es letra muerta, porque incluso los legisladores, para poder interpelar a cualquier otro funcionario, tienen que tener la mayoría. Entonces, cuando yo como abogado leo eso, veo que el espíritu de la ley, y a eso es lo que quiero apuntar también con la reforma laboral, que el espíritu, cuál es la esencia, a qué apunta, no es favorecer al pueblo y la transparencia al pedirle que tienen que tener una mayoría para poder interpelar a otro funcionario público, sino todo lo contrario, le están poniendo obstáculos para que vaya y rinda cuenta en la legislatura. Y lo mismo pasa con el tema de la reforma laboral. El espíritu es más ver cómo se lo favorece a los empleadores y no buscar una solución integral, como empezamos diciendo, de la carga tributaria, para empezar de ahí si se le da mayor condición a los trabajadores. Lo ideal, me parece a mí, en la reforma laboral es buscar los equilibrios, ¿no es cierto? Es decir, beneficios para los trabajadores y beneficios para la empresa, que es la que genera el empleo, ¿o no? Sí, sí. ¿Coincide usted con esto? ¿Usted piensa que en este nuevo, porque va a empezar el debate ahora, muy pronto, ¿no es cierto?, ya en el Congreso de la Nación, ¿usted piensa que se puede llegar a ese equilibrio o no? Yo pienso que se puede, pero no se va a dar ese debate para llegar a ese equilibrio, porque acá en leyes que realmente le importan a sectores extranjeros, el final ya está cantado, que significa que va a salir la ley. En cambio, en leyes que solamente atiendan a una cuestión interna dentro de nuestro país, ahí sí queda librado al debate y a las posiciones que puede tomar cada uno, como pasó, por ejemplo, la ley limpia, o la que buscaba como requisito que los posibles candidatos no tengan la de ficha limpia, que no tengan ninguna causa penal. Bueno, como eso no le genera ningún interés a organismos internacionales, eso quedó al arbitrio de nosotros. Pero en esta ley no, porque acá hay muchas multinacionales, muchos sectores extranjeros que están ávidos de que salga esta ley. Por eso es que muchas veces esto no se trata ni siquiera de partidos políticos, porque acá la mayoría de los legisladores, diputados nacionales, también tienen sus fundaciones, la mayoría, y también reciben algún tipo de influencia, ¿no?, para determinada movilidad de su voto al momento de ir al Senado o al Congreso. Doctor, gracias por venir. A ustedes, como siempre. Ha sido muy amable. Por la invitación. Gracias. Nos reencontramos mañana. Chau.